Saludos a todos, GB Opina de nuevo con ustedes y en esta ocasión fuera de la oficina en los estudios de Resorte Media. Estamos aquí con un ingeniero, empresario que ha cambiado su vida de manera de 365 grados al encontrarse con el Señor. No solamente hablaremos de eso, sino también de lo exitosa que ha sido su carrera como ingeniero, su empresa, como asesor, como de construcción. Una empresa que se ha forjado en el tiempo, que ha tenido muchos éxitos, que ha tenido caídas, pero que estas caídas han servido para la consolidación de la empresa a través del tiempo y de la consolidación también familiar, que no solamente es un aporte para la familia, sino también un aporte para la economía dominicana. Muchas veces no vemos los rostros de las empresas que ayudan a la economía en el día a día. Entonces con nosotros tenemos a Luis Florentino. Bienvenido, Luis, y gracias por concedernos la entrevista del primero de 2025 de GB Opina. Muchas gracias. Gracias a ti, Gregory, por esta invitación. De verdad, con mucho gusto, desde que me llamaste te dije que sí, porque mientras sea para que la gente conozca más del Señor, siempre estoy abierto. Muy bien, sí. Luis, yo tengo un año conociéndole gracias al Padre Frank. Saludos al Padre Frank, un gran sacerdote dedicado a que llegue la fe a la gente, sobre todo, que es lo más importante. Luis, ¿cómo empieza los orígenes de la empresa? Bueno, los orígenes... Aparte de decir, disculpa que te interrumpa, se me pasó, una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, que tiene más de 200 obras ejecutadas. Me mandó prácticamente 200 y algo. Y faltan. Y que dentro de su grupo, ¿verdad? Que trabajan con ustedes, está Grupo Viamar, Farmacia Los Hidalgos, ITCO, muchas parroquias, el Colegio Babé, que también está por ahí carreteras, asfalto, de todo. Ellos hacen de todo. Así que adelante, cuéntanos un poquito de este inicio de la empresa. Bueno, los orígenes de la empresa son de mi padre. Mi padre la constituyó en el 71 y a partir de ahí se arrancó. Yo me integro a la compañía, en el 90 y tanto ya, 91, 92. Me integro a la compañía y cojo como el mando, vamos a llamarlo así. Y a partir de ahí me integré a mi padre porque estaba estudiando mientras. ¿Cómo tu padre la funda y eso? Pero ¿cómo es el origen? ¿Cómo le crea este...? Bueno, el origen sale porque mi papá es ingeniero. Duró muchos años trabajando para obras públicas y de manera independiente. Pero llegó el momento de ya ser una persona jurídica. Y ahí decide crear la compañía. Y arrancamos así. ¿Cómo le entra la curiosidad de ser ingeniero? De cómo se fijó en la figura de su padre. A veces uno no quiere estudiar lo que su padre estudió. No, mi abuelo era dentista, pero mi padre es el único de sus hermanos, de 7 hermanos, que es ingeniero. Después todos fueron contables, doctores, administradores, nadie fue ingeniero. Él es el último de los 7. ¿Y cómo le empieza a usted esta curiosidad por la ingeniería? Lo que pasa es, de verdad, que ver algo de la nada y verlo una realidad te da mucha satisfacción. Es algo de verdad maravilloso. Cuando tú, de tener un terreno vacío, ves una gran edificación, una gran obra, como dice, no hay nada que valga más que eso. Te da una satisfacción grande. Y si lo haces con amor y entrega, es una cosa hermosa. ¿Cuál fue esta primera obra de Luis, ya después de graduado de la universidad? ¿Dónde estudió usted? En INTEC. Después de tantos años de estudio, fajado en INTEC, ¿cuál fue su primera obra donde se vio involucrado y qué satisfacción le dio después de terminada? Mira, de recordar primera obra, no sé, porque eran muchas obras. Nosotros hacíamos urbanizaciones. Pero la cual usted tuvo más. Pero donde más me he involucrado de lleno fue en los auditorios de la Plaza de la Salud.
porque esa obra me la sentí como mía y fue un gran proyecto. Usted tiene una experiencia ya después que entra a este mundo de la ingeniería, que hace las obras, ¿verdad?, de la familia, pero hay una parte que es donde se ve en dificultad de la empresa, en la debacle económica del 2008-2009. Exactamente. ¿Qué pasó ahí con la empresa? ¿Cómo la familia asumió este reto? Porque son retos. Ok. Y salieron adelante. Exacto. En el 2008-2009, como tú dices, vino la crisis inmobiliaria. Nosotros trabajábamos para una gran empresa nuestra del país y ellos cayeron en grandes dificultades, por ende nosotros caímos en esas mismas dificultades. A partir de ahí fuimos cayendo y tuvimos la situación que tuvimos que cerrar nuestra compañía. La compañía que había sido de mi padre toda la vida se fue cerrada. Tuvimos que pagarles a los acreedores y ese tipo de cosas, pero nos mantuvimos haciendo trabajos independientes. A eso del 2013, mi hijo se gradúa de ingeniería también y yo le hice la propuesta de crear una nueva compañía, ya que no fuera la de mi padre, sino que fuera una compañía nuestra, de mi hijo y mía, junto a mi padre. Mi padre está con nosotros también. ¿Cómo que a veces la gente piensa que sale adelante y uno surge y vuelve e inicia? Que a veces los inicios son difíciles, pero qué tan difícil también es para el entorno familiar. ¿Cómo fue eso? Luego de que hay una debacle, ¿cómo asume también la familia? ¿Qué tanto es una ayuda la familia para salir también adelante? A veces uno lo obvia y dice, no, que hay que buscar préstamo, hay que buscar esto, hay que saldar, pero también la familia juega un rol importante. Sí, mira, la familia juega un rol importantísimo. Si no hubiese sido por mi familia y principalmente por mi esposa, hoy no estuviéramos aquí. Cuando cerramos la compañía, mi padre ya está envejeciente, mis hijos adolescentes, que es una época que demanda mucho de uno, de entre universidades, salidas y ese tipo de cosas. Y mis hijos se entregaron en cuerpo y alma a nuestro proyecto de familia, a salir adelante. Mis hijas hacían anuncios de televisión, mi esposa no trabajaba, decidió empezar a trabajar y fuimos saliendo adelante y me dieron mucho apoyo. ¿Cómo, Luis, uno tiene dificultades en ese momento? ¿Qué cosas pasaban por su cabeza como empresario, como un ente que se va desarrollando y que ve porque no ha pasado tanto tiempo, porque se entró de manera de lleno, entonces viene esta crisis? Para usted en lo personal, ¿cómo lo asumió? Mira, son tiempos oscuros, yo le llamo tiempos oscuros, pero yo siempre he dicho y tengo una frase que le repito siempre: Señor, en ti creo, en ti confío y en ti espero. Y yo le repetía como una colatoria diaria miles de veces en la noche. Y de verdad puedo decirte, Gregory, que esa fue mi gran soporte, porque fue muy difícil, porque ver a tus hijos, a veces tú llegabas a tu casa y lo que había era arroz blanco. Después de uno tener una buena posición, es algo bien difícil y complicado. Y las personas cercanas que uno tiene, ¿verdad?, según va su crecimiento económico, su entorno, a veces cuando uno entra en una debacle, ciertos entornos como que se alejan un poquito. Se alejaron personas de su círculo de ese momento, porque muchas veces se da de que no lo tratan a uno igual, cuando entonces la bonanza no es tanta. Entonces, tal vez no nos vemos iguales según el estatus, ¿verdad? Que tenemos algo erróneo en el país, de que tratamos según nuestra procedencia. ¿No tuvo esa dificultad de que se le alejaron algunos? De verdad te puedo decir que no, al contrario. Yo tuve mi círculo de amigos. Yo no soy de tener muchas amistades, pero tengo círculos muy cerrados de amigos, casi todos de comunidad. Y mis amigos de comunidad me dieron un apoyo total. Tanto así, hubo uno de los hermanos de comunidad que me dio trabajo y comenzó a trabajar con él, hasta que me fui desarrollando de nuevo con la compañía mía.
No le dio, digamos que, vergüenza, timidez al verse tan alto, ¿verdad? Y tener que bajar de nuevo y emplearse. De verdad que no. Te voy a ser sincero que no. Al contrario, me sentí siempre muy agradecido. Porque yo decía, concho, le tengo a alguien que me dé esa mano, que no me está dejando caer. Pero antes de llegar a comunidad, que sé, muy bien, antes hay un antes de ese Luis. Sí. Hay un antes de ese Luis. ¿Cómo era Luis antes de entrar a comunidad? ¿Cómo era Luis antes de tener ese encuentro con el Señor? Porque siempre hay un hombre viejo detrás. Sí. Mira. ¿Cómo es Luis antes de entrar a comunidad? Como padre, como esposo, como profesional. ¿Cómo era ese Luis? Mira, te voy a ser sincero. Yo he sido desde niño muy cercano al Señor. Desde niño. Tanto así, salí del colegio y mi primera intención era ser sacerdote. Pero las cosas van cambiando. Yo tuve una vida, de verdad, igual que todo el mundo, salía, nunca bebí, eso aparte no. Tuve mi novia, metí cuernos, no te voy a negar, porque estamos aquí hablando en directo y en vivo. Pero tuve una vida más o menos siempre tranquila, normal, nada de excesos, nunca. Y pude salir adelante con eso. Entonces, vengo a conocer al Señor de lleno ya cuando hago mi confirmación en el colegio, que me dedico más a aprender del Señor. A partir de ahí ya me mantuve siempre en iglesia, porque de pequeño iba con mi madre a los carismáticos, pero nunca me llené tanto. A partir de ese momento fue que empecé ya con firmeza a la iglesia. Luego de eso, de casado, hago el cursillo de aquí, de Casa San Pablo, los cursillos de cristiandad, y me comienzo a congregar con un grupo de amigos que hicimos el cursillo juntos. Luego nuestras esposas lo hicieron y fuimos creando esa gran amistad que se llama, al día de hoy se llama hermandad, y lo hicimos ya en el 89. ¿Cómo es el comportamiento de un empresario luego de encontrarse con la fe? ¿Qué hecho concreto tienes, Luis, de que tú digas, me he encontrado? Uno siempre tiene un hecho concreto donde uno dice, esto ha sido el Señor y yo tengo este llamado. ¿Y cómo después de eso, cómo te comportas tú como empresario? Pues la visión le cambia a uno. Sí. La perspectiva, uno la ve diferente. Al colaborador, uno tal vez lo trata de una manera distinta. Mira, te puedo decir que el encuentro lo vivo teniendo siempre. Pero mi mayor encuentro lo he tenido con el nacimiento de mis hijos. Estando así, cuando mis gemelas nacieron, que se tuvieron al punto de perder, para mí eso fue el mejor regalo del Señor me dio a mí. Y mi esposo y yo pasamos momentos muy difíciles en esa situación. Y lo primero que hicimos, tanto lo hicimos con el varón como con ella, cuando salimos de la clínica, lo primero que hacíamos era ir al Santísimo, a darle gracias al Señor, antes de llegar a nuestra casa. Porque para mí es el mayor encuentro con el Señor que he tenido, fue con ver a mis hijas y a mi esposa vivas después de tantas dificultades de un embarazo. Pero aparte de eso he tenido miles de encuentros. Si tú me preguntas, yo te puedo decir miles de encuentros. Lo que usted más recuerda o hace siempre la historia a sus cercanos, ¿cuál es ese que le pueda contar a la audiencia? Yo tuve un encuentro muy cercano con el Señor. Tengo una enfermedad que me estuve al punto de la muerte. Tanto así, la noche antes de recuperarme, el doctor nos dijo a mi esposo y a mí que no había posibilidad de que yo me salvara. Yo en ese momento lo único que le pedí fue ver a mis 3 hijos. No quería ver a más nadie. Cuando mis 3 hijos llegaron, que no sabían lo que yo estaba pasando, eran pequeños, ellos llegaron a la habitación y una de mis gemelas me dice,
se sube a la cama llorando. Me dice, papi, tú no te puedes morir. Siempre me hablando de este momento porque para mí fue un momento duro. Porque yo le estoy rezando a Papá Diosito para que tú estés con nosotros. Esa noche yo me puse muy en oración con el Señor. Y Señor, si tú me dejas vivir y me permites que mi enfermedad pare, yo me voy a dedicar a ser un pescador de hombres. Y esa noche mi situación no empeoró, pero no mejoró. Se mantuvo. Cosa que se esperaba ya que al otro día yo podía caer en un coma séptico. A partir de ahí fueron pasando los días y mi situación fue mejorando poco a poco. Y es mi gran testimonio de que el Señor, cuando tú clamas con fe, el Señor te ayuda. Después de ahí, de ese acontecimiento de cerca de la muerte, ¿cómo es el cambio de dirección de Luis? Porque puede haber muy cercano a la fe, muy cercano a los grupos, y que uno ve los grupos es una ayuda para mí, tengo un matrimonio cristiano, muy bonito todo, pero eso es un acontecimiento concreto que seguramente hay un nuevo camino de Luis después de ese acontecimiento. Totalmente. Después que Luis se paró de esa cama y vio que Dios lo ha hecho de nuevo, ¿cómo ha sido Luis después de ahí? Bueno, Luis después de ahí ha sido un hombre entregado totalmente a la iglesia y a su prójimo, independientemente de lo que es el trabajo, claro está. Pero por ese ofrecimiento que le hice al Señor, yo me integré a lo que es la comunidad de Emaús, que hacen retiro hombres y mujeres. Sí. Y ahí, de verdad, he tratado de dar el mejor rostro del Señor y poder ayudar a otras personas que lo están necesitando. Es tanto así, como te digo, yo tengo un grupo de personas que me buscan para que lo ayude, que lo oriente principalmente en los caminos de fe. A veces la gente cree que el que tiene dinero lo tiene todo. Y seguramente usted ha visto muchos que tienen dinero y no tienen nada. Y no tienen nada. Que no es una frase cliché, sino que usted lo ve a menudo y tiene años viéndolo. Totalmente. Ese cambio de dirección que Dios le ha hecho tener, ¿qué impacto ha tenido en su entorno de vida empresarial, donde usted conoce mucha gente importante que impacta a la economía nacional de una manera directa, y han visto el cambio de dirección en su vida y cómo Dios va actuando en su vida y en su familia? ¿Cómo ven ese rayo de luz su entorno? Mira, mi entorno, tanto amistades empresariales y familiares, todos saben que yo no hago nada sin ponerlo en manos del Señor. Porque así lo he hecho y he decidido continuar haciéndolo. Es tanto así, cuando estoy en reuniones con alguna persona que me está solicitando, un empresario o algo así, digo, vamos a poner esto primero en manos de Dios. Porque sin Él no somos nada. Y cada vez que se da un gran proyecto o algo así, le digo al Señor, gracias, Señor. Eso es tuyo. Y no se ha encontrado con uno de decir, pero que no cree mucho. Sí, lo hay. Pero no importa. Yo sigo para adelante con mi fe. ¿Cómo es su vida empresarial? ¿Le ha tocado, después de ese cambio de dirección, decir que no a cosas turbias? A negocios totalmente que no se ven viables. ¿Puede hacer una experiencia de alguno que ha tenido? Sí, yo tuve una vez una persona que yo licité en una obra y me dijo que le subiera un monto para dársela a esa persona. Yo le dije, mira, yo no puedo hacer eso. Yo te puedo dar de mi beneficio, pero yo no te puedo así a ti darte, sobrevaluar una obra para beneficiarte a ti, porque no estoy siendo claro ni con el cliente, ni estoy siendo claro con el Señor, que para mí lo principal es mi Señor. ¿Y eso fue en el público o en el privado? Privado. Para que vean, que no solamente... Y una gran empresa. Y que no solamente es el sector público, porque a veces estamos errados de que solamente el sector público existe la corrupción. No. Y que siempre quieren distorsionar las cosas. También el sector privado
tiene personas que lamentablemente no hacen las cosas de una manera correcta. Exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta de No, que yo no iba a hacer eso. Que si él quería. de él para usted? No, que si era así, él entendía que no debía hacer la obra. Yo digo, pues no la hago. Y no ha sido esa obra que yo he rechazado. Yo he rechazado muchas obras cuando me piden hacer algo que no está correcto. Y no se ha sentido, debí ganarme ese dinero. Nunca lo ha sentido. Nunca. El Señor va. Es que el Señor te cierra un camino, pero te abre otro. Y usted lo ha podido ver en este. Totalmente. ¿Cómo ha sido su vida de esposo? ¿Cómo es su vida de esposo, Luis? Porque ahora, porque así mismo como uno está en la fe, entran también las tentaciones. Sí. Porque la gente no vaya a creer ahora que tenemos un está aspirando a la santidad. A la santidad estoy aspirando, pero no he llegado todavía. ¿Cómo ha sido este trajín después de aceptar al Señor? ¿Y cómo ha rechazado las tentaciones? Porque también le puede servir. Porque usted tiene muchas facilidades y eso llama mucho la atención. Totalmente. Eso, y el demonio siempre va a tener. A tentar. A tener ese aguijón ahí constantemente queriéndolo picar para que se desvíe. Así mismo. Mira, tengo 35 años de casado. Felizmente casado. Y puedo decirte que tomé la decisión el día que me casé, que hasta ese día ya yo iba a ser infiel. Desde que yo me casé a la fecha, yo no he sido infiel. Nunca. Vuelvo y te digo, tú lo acabas de decir, te pasan pensamientos, llegan tentaciones, pero con el Señor todo se puede. ¿Y cómo describiría usted su matrimonio? Mi matrimonio, un matrimonio excelente, una mujer que puedo llamarla como el gran soporte de la familia. Ahorita lo mencioné y lo puedo decir otra vez de nuevo. Sin ella, yo no estuviera aquí ahora mismo. Esa es la campeona de mi casa. Porque ha sabido ponerse los pantalones en los grandes momentos de dificultad de nuestro hogar. Tanto económicos como de salud. Mi esposa se entrega en cuerpo y alma a la familia. Como te digo, y gracias al Señor tenemos la bendición de tener 3 hijos, los 3 ya casados, cada uno con una hija. Tengo 2 nietas en el cielo, pero para mí mi familia es mi núcleo totalmente de confort, vamos a llamarlo así. Digamos que ese es su búnker. Para que sepa, yo soy feliz estando en mi casa. Feliz. Y cuando le toca a Luis hablar del Señor en su vida, le hablo mucho de lo empresarial porque muchas veces no se confía en el Señor, sino en las capacidades. A veces es autosuficiente, uno se cree autosuficiente y cuando le ha tocado también con sus actos o de palabra evangelizar a sus iguales, ¿verdad? A sus ingenieros igual o empresarios. ¿Cuál ha sido ese acontecimiento de algún amigo empresario que le ha tocado evangelizarlo al mismo tiempo sin que él se dé cuenta? Mira, es una gran pregunta. Lo principal es tú no tener vergüenza, porque mucha gente le tiene vergüenza. Yo soy cristiano, pero me da vergüenza decir que yo soy cristiano. No. El Señor está conmigo en todo momento. Entonces, ¿por qué yo tengo que ocultarlo? Entonces, a mis amigos empresarios, yo he tenido encuentros fuertes de amigos que están trancados, como se dice en el dominó del doble 6, pero nos enfrentamos y le voy dando de granito en granito la palabra. Es tanto así. Yo tiendo a escribir mensajes y se los mando, por ejemplo, a mi familia, a mis hijos y el grupo mío de familia. Todos los lunes a las 6 de la mañana yo mando un mensaje de la semana. Y en esta conversación va de atrás para adelante, se vuelve y se pregunta, pero no hay un orden, sino de que se vaya enriqueciendo la conversación. No es un conversatorio, pero siempre hay un momento donde uno llora y cuestiona. ¿Cuál ha sido ese momento suyo que le ha cuestionado al Señor? Porque uno tiene el camino a la santidad, pero también le dice, pero venga acá, pues yo estoy tratando de hacer las cosas bien y yo no veo salida aquí. ¿Cuál ha sido ese momento
duro que le choca a Luis y que le remueve y le cuestiona a Dios? Mira, ese momento fue muy duro. Fue en el 97 exactamente. Para mí ha sido mi gran lucha, vamos a llamarlo así, porque a partir de ahí se desataron muchas cosas. Yo tuve un problema con un amigo, estando de viaje. Ese amigo había llevado, ¿cómo se llama esto? Cosas prohibidas. Sustancia prohibida de Estados Unidos. Yo estaba en ese viaje. Cuando regresamos aquí, nos detuvieron. Pero a mí me detuvieron porque mi esposo me fue a buscar a mí y a mis hijos. Y yo le preguntaba al Señor, como tú dices, ¿por qué a mí? Siendo yo una persona que no fuma, no bebe, no parrandeo, trato de hacer el bien. Y tuve un cara a cara con el Señor. Pero gracias para la gloria de Dios salió bien, pero a partir de ahí vino una fuerte decadencia. ¿Tuvo que ir a la justicia? No. Yo salí a los 2 días, yo estaba libre porque yo no tenía nada que ver con eso. Pero fue un gran sacudión que me dio el Señor. Y a partir de ahí... y en esos 2 días, detenido, ¿qué pasa con Luis en esos 2 días? ¿Le hace un juicio al amigo? Mira. ¿Cómo fueron esos 2 días detenido? Porque entran muchas preguntas. Sí. Y muchas veces no hay respuesta. Entran muchas preguntas porque, por ejemplo, yo estaba ahí sin saber por qué estaba. Uno, en la mañana del día siguiente a él lo sacaron y a mí me sacaron al otro día sin yo saber nada. Y me comienzan a hacer preguntas y yo digo, no sé nada. Pero, como siempre he dicho, la fe te mantiene. Yo soy una persona que ando siempre con mi rosario y ando siempre con una estampita de la Virgen. Yo me mantuve en oración todo el tiempo, aunque tenía un debate dentro de mí diciendo que por qué estaba sucediéndome esto, pero me mantuve firme en la fe. Es tanto así, el día que salí, le pedí que me dejaran ir a ver a mi amigo. Le llevé mi rosario y le llevé una estampa del Cristo de la Misericordia, que he andado siempre con ella en los bolsillos. ¿Por qué Cristo de la Misericordia? Por mi madre. Mi madre es muy devota del Cristo de la Misericordia. Desde niño nos llevaba a la casita de la Misericordia y yo visito el Santísimo diario e iba a ese Santísimo todos los días. ¿Siente usted que funciona ir al Santísimo diario? Totalmente. Esa comunicación con Dios es impresionante. Y muchas veces tú llegas al Santísimo nublado y el Señor te va abriendo la mente, te va dando el discernimiento y tú vas oyendo la voz del Señor. Yo a partir también de hace ya 2 años, voy a cumplir ahora, estoy haciendo comunión diaria. Para mí eso es la mayor bendición todavía. Recibir el cuerpo del Señor todos los días es algo que no tiene precio. ¿Cómo de esas tantas conversaciones y que le ha tocado aconsejar a cercanos, que uno siempre tiene un amigo muy cercano y que uno lo aconseja o le invita, ¿cuál ha sido ese amigo que usted ha invitado a encontrarse, a vivir su fe y que el que ha aceptado y el que no ha aceptado, que luego entonces le suceden ciertas cosas pero que no sirven para decirte lo dije, sino que le sirven a él para su experiencia, pero le sirven a usted también de prevención, que el Señor también le presenta de que mira qué pasa también cuando no queremos tomar la llamada de que es Él que está llamando y no directamente Luis. Exacto. Porque el Señor no baja del cielo, no abre aquí el piso de Resorte Media y dice yo estoy aquí, sino que da mensajes a través de uno y a través del otro. Mira, a uno. La persona que se negó, pero después cayó, vamos a llamarlo así. Exacto. No fue amigo, fue mi hermano. Mi hermano más pequeño,
yo lo invité a acercarse al Señor muchísimas veces. Luego de eso, hace ya 4 años, lo invité de nuevo, porque hay que ser perseverante yo me prometí al Señor ser un pescador de hombres, entonces tengo que ser perseverante en mi trabajo. Lo invité de nuevo y aceptó. Y te puedo decir que mi hermano, hoy en día, fácilmente es más fuerte en la fe que yo. Y es un adorador impresionante. De verdad, el carisma que tiene es algo que solamente nuestro Señor lo puede hacer. Y me dio lucha llegar a donde Él. Pero como tú decías, me decía que no. Le fueron pasando situaciones. Lo aproveché en un momento de esas situaciones. Le dije, ven. Y llegó. Eso me imagino que también le sirve a usted. Sí. Después de ver ese hecho, ¿a usted qué le quedó? ¿Qué pensó? Luego ya después lo llega también ese pensamiento gratificante, Sí, de bien decir del Señor, pero que también entra la pregunta como ¿a quién más? O ¿a quién porque aparte de su hermano, también uno tiene un sinfín de personas que uno quisiera que... Y ese que no ha entrado, que usted vive constantemente. Atención al primo, que quieren convencerlo. Escaparse de la llamada. Él va a caer, no te preocupes, el Señor le va a dar. Una sugerencia al primo. No ponga el teléfono en vibrador. Para que sepa. Bueno, no ponga boca abajo para no verse quién está llamando. El Señor no baja del cielo a hacerte la llamada, como lo ha hecho Luis, como lo hace conmigo constantemente, que soy un pecador. Confeso, pero que el Señor va teniendo misericordia día a día. Amén. Para hacernos cambiar, hacernos fiel a Él. Que Él es fiel al Señor, le va muy bien. Totalmente. Pero no significa que sean bienes. No. Hago la experiencia corta. Un día a mí me preguntan que si yo he visto al Señor. Y yo dije que no. Y me lo preguntaron de nuevo. Y yo volví y dije que no. Y me lo preguntaron de nuevo y dije, pero que si yo he visto al Señor, yo les digo. Acontecimientos que yo no tenía en un momento donde ir y todo eso. Y luego que pasa eso, semanas y meses después, me he dado cuenta que me equivoqué. Asumo, digo, me equivoqué. Porque antes vivía arrimado y ahora no. Exacto. Era una parte estudio. Y es tuyo. Y yo primera vez que levanto la mirada, cuando me levanto y amanecí en algo mío. Tenía una estufa eléctrica que si había luz se cocinaba y si no, no se cocinaba. Exacto. No tenía nevera. El plato de mi casa era la tapa de una olla. Pero eran cosas que Dios me iba dando según... Es que muchas veces queremos ver el Señor con fuego artificial. Con fuegos artificiales. Y el Señor nos da detalles. Detalles. Y sobre todo en el silencio. Así como uno planta un árbol y el árbol va creciendo. Y crece en el silencio. Exactamente. Así, pero atención, primo, Luis, me quedé con el 97. Dijiste que a través de eso pasaron algunos acontecimientos, mencionaste uno, pero dijiste que fueron varios. Sí. ¿Cuáles otros fueron esos acontecimientos que movieron a Luis y movieron la familia completa? Bueno, a partir de ese momento me pasó. Yo no acababa de entender y como te digo, tuve un encuentro con el Señor y decía, ¿por qué me pasó esto? A mí, en mi familia de niño, me llamaban el jamón porque yo siempre vivía entruñado, hasta el Grinch me dicen. Pero a partir de ahí se detonó una depresión. Se supo que lo que yo tenía era una depresión. Y todo arrancó por mi no aceptación a lo que a mí me había pasado y por ver a mis hijos lo que habían vivido. Gracias a mi esposa, que es mi ángel, que la gente me relaja porque yo digo siempre que ese es mi ángel. Estoy aquí. El 14 de junio de ese año, Luis, que está aquí dándote su testimonio, se intentó quitar la vida.
Pero mi esposa tuvo los pantalones, como lo mencioné. Llamé a mis hermanos de comunidad. Y me internaron. Duré un tiempo interno y siempre me levantaban a comer. Solamente estaba mi esposa con un hermano mío de comunidad, para que vean lo importante que son los hermanos de comunidad y el soporte que son los hermanos de comunidad. Luego de eso salí de ahí. No es que no soy depresivo, porque la depresión es una enfermedad, porque la gente no sabe ver la depresión como una enfermedad, y es una enfermedad totalmente. Hoy en día yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero mucha gente se acercan a mí para que lo ayude con su depresión. Y te puedo decir que no es que los pensamientos se te van, pero si tú tienes al Señor contigo, te es más fácil sobrellevarlo. Te comenté antes de empezar la entrevista que estuve anoche con una situación con un amigo que me llamó. Estoy teniendo unos pensamientos muy malos. Me fui directamente a su casa porque no le paro a nada. Cuando me llama alguien con necesidad, salgo a donde sea. Y pude ayudarlo y a controlarlo. Regularmente tiendo a juntarme con las personas en el Santísimo cuando me llaman. ¿Por qué en el Santísimo? Es que para mí tener al Señor frente a mí me da la luz, me da la palabra, me da la compañía que necesito para darle el soporte a ese hermano. Y con este acontecimiento de que está su esposa, ¿cómo el entorno familiar cambia? ¿Cómo es la dinámica? La dinámica cambia de la familia luego de que existe esta dificultad, este problema. Sí. Mira, mis hijos eran pequeños en ese momento todavía. Mi esposa se portó como una campeona. No me dejaba estar solo un momento. Mi padre, que es medio Rocky, que pudo entender que la depresión es una enfermedad, para la gloria de Dios, porque él lo veía como que esto era una malcriadeza, vamos a llamarlo así. Aparte de eso, ya cuando mis hijos comenzaron a tener conciencia, yo los senté. Miren, su papá es depresivo, su papá está en un tratamiento. Yo lo que quiero que ustedes entiendan que en los momentos que yo estoy en baja, ustedes son mi gran soporte y me tienen que ayudar. Y mis hijos son unos campeones también, porque están a mi lado todo el tiempo. Y antes de llegar ahí, a intentar, ¿qué pasó antes en ese trajín? Porque a veces pudiera haber personas viendo la entrevista y que tal vez sienten cosas, le pasan cosas, pero que no saben o no pueden detectar, porque tal vez no van a un médico, porque todavía tenemos lamentablemente el tabú. La conciencia, yo le llamo. La falta de conciencia de tratarnos, de que si voy me pueden llamar loco. No me tratan de una manera, me van a tratar de manera distinta, como si fuera un enfermo. Para nada. ¿Cómo fue ese proceso antes de atentar? Mira, cuando me pasó el incidente con el amigo mío, fue en marzo. Te lo mencioné, no lo aceptaba, porque soy una persona que no fuma, no bebe, no parandea, y no entendía eso que me había pasado a mí. Fui cayendo, mi ánimo se fue deteriorando. Venían los pensamientos, pero lo detona todo cuando un día nos llaman del colegio a mi hijo y nos dicen que sus notas están bajando y su conducta también. Yo le pregunto a mi hijo qué es lo que está pasando. Y él me dijo que yo no te quiero, papi. Pero no me quería porque él vio cuando a mí me pusieron esposas. Él era un niño pequeño. Él tenía en ese momento 6 años. Y lo marcó mucho ese encuentro. En ese momento yo no pude decirle nada porque ¿Por qué le ponen esposas? Por el problema con el amigo mío. Ok, ya, bien. Cuando cuando lo fueron a buscar al aeropuerto. Exacto, cuando nos detuvieron. En ese momento. Luego que es fuerte cuando tu hijo... Muy fuerte. Te puedo decir que esa es otra parte muy fuerte de mi vida. Oír esa palabra de mi hijo. ¿Cuál fue su respuesta? No es así, mi hijo. Pero no pude decir más nada porque me puse a llorar. Y en ese proceso de llegar
ese hecho, ¿cuáles fueron esos pensamientos que le iban a llegando a Luis? Porque antes de llegar a ese pensamiento llegan otros. Sí. Antes de ese, que eso viene siendo prácticamente el tope. Sí, es un momento, por eso yo hablo mucho con las personas de la depresión, porque cuando tú estás en depresión, a ti se te nublan todos los pensamientos buenos, porque todo lo que tú ves negativo. Llega una autoculpa. No llega una autoculpa. Lo único que te dice la cabeza es, tú no sirves, tú no haces nada aquí. Particularmente a mí. Sí. Porque a cada persona le llega de una manera diferente. Y ese tú no haces nada aquí. Ese pensamiento no es ahora. Ese pensamiento es constante. Vuelvo y te digo, fueron tiempos que mi mente se nubló. Y tanto así, eso 2 meses más o menos. No me alejé del Señor, pero medio lo abandoné. Porque los pensamientos podían más que todo. ¿Y cómo vuelve, cómo retorna al Señor? Por mi comunidad, por mis hermanos de comunidad. Sí. Sabiendo de que hay un hermano de comunidad que va ayudando a su esposa a tratarlo, pero Luis en sus pensamientos, ¿cómo va ese cambio de pensamiento de Luis a tenerlo todo nublado, que solamente pienso en que no debo estar? Sí, lo que pasa es que cuando a ti te internan, a ti te hacen como un reseteo. Un reseteo. No que te vas a quedar súper bien de reseteo, pero tú vuelves ya más claro a tus cosas de tu vida diaria y cotidiana. Entonces, el poder encontrarme con una esposa de mucha fe, con mi comunidad de hermanos de mucha fe, que íbamos y hacíamos rosario, que íbamos a mi casa y orábamos, eso te ayuda mucho. A veces la gente cree, Luis, estamos en una época donde la gente no quiere que el otro se meta en su vida. Y muchas veces le huye a los grupos de la iglesia, porque dice, yo no quiero que nadie se meta en mi vida, que me presione. Sí. A veces la gente lo ve como un compromiso muy grande en estar en la dinámica de las parroquias o de cualquier iglesia, pero para que la gente se edifique, ¿qué tanta ha sido la ayuda de la comunidad, aparte de ese hermano y las oraciones que no paran? Pero en ese hábitat de la comunidad y la familia, porque la familia automáticamente también asume la comunidad sin darse cuenta. Sí, totalmente. Que yo tengo experiencia de mi boda. Yo me casé en el 2021. Había toque de queda. Y teníamos limitación de invitados. Que tuvimos que tener incluso un inspector en la boda. Y que si usted bailaba, tenía que bailar con la misma gente que estaba en su mesa. Usted no podía bailar con la gente que le quedaba al lado. Una locura. Y el máximo de personas eran como 65. Una cosa así. Mi comunidad son 20 y pico. Y mi esposa y yo tomamos la decisión de invitar a la comunidad. Eso trajo consigo críticas. Consecuencia de críticas. Muchas críticas. Pero estábamos conscientes de una cosa, Luis. Yo duré 5 años de amor con mi esposa. Y mis 5 años de amor con mi esposa fue en pura castidad. Yo y mi novia, Bianchi, no tuvimos relaciones sexuales en 5 años. No es que no quería. No. Pero yo trataba de evitar. No iba cuando no iba gente a su casa. Cuando me iba a poner calentón, porque uno se pone calentón también, me iba. Sí. Salíamos con más personas. Y cuando hago el cuento, nadie me lo cree. Como diablo, un muchacho joven, sí. Para mí fue más difícil porque ya yo venía de una vida un poquito más movida. Alborotada. Y para mí era más difícil. Era un reto.
Y la comunidad veló por mi noviazgo. Pendiente a mi noviazgo, mi responsable. Freddy Aguas Vivas, el hijo de Freddy Aguas Vivas, el periodista. Y su esposa y todo el equipo. Pendiente a la comunidad, pendiente a mi noviazgo. Y mi noviazgo fue casto por mi comunidad. Y yo estoy seguro que si pasa algo en mi matrimonio y que cuando tenemos dificultad la comunidad está. No es que la familia no esté. No. Ojo, para mí la familia, la familia mía, de mi esposa, y la que yo he adquirido en el tiempo, porque a veces uno adquiere familias que Dios le pone, sí, es una promesa que Dios me ha hecho. Un día a mí me evangelizaron, Luis. Me dijeron, tu familia será grande. Cuando a mí me lo dijeron, a mí me estaba llevando el diablo y yo decía, así a mi catequista le decía en mi mente, estos tigres tienen que estar locos. Y la familia de mi esposa es enorme. Y cada vez que yo lo veo a ellos, y también de la parte materna de mi esposa, para mí son unas promesas que Dios me ha regalado. Amén. Y ahí uno puede también ver el cielo abierto. No hay que esperar a morirse para ver el cielo. Totalmente. Disfrutar de las alegrías y las emociones que le va dando el Totalmente. Señor. Entonces, con la comunidad en ese problema y sin miedo, invitarlos. Porque nosotros sabemos que es una ayuda idónea. Totalmente. Para mí, fue para mi noviazgo y lo es también. Ahora en tu vida de matrimonio. En mi vida de matrimonio. Óyeme. Pero a veces la familia no lo va entendiendo. A medida que van pasando el tiempo, van entrando en la dinámica y entendiéndolo. Sí. Hay una etapa de la iglesia donde uno evangeliza. Disculpa que te esté. Y estamos en la familia. Y un día mi suegro me dice, ¿y ustedes no tienen que irse a evangelizar? Sí, porque que... Para llevarlos. Y yo me quedé con eso en la mente. Y decía, ¿cómo va actuando el Señor? Uno no tiene ni que pronunciar a veces nada. Pero si la comunidad yo tampoco fuera nada y tampoco estuviera entrevistándolo aquí, porque sin mi comunidad, sin la iglesia, yo no supiera articular ni una palabra, Luis. Yo tengo una historia que luego se la voy a contar. Pero la comunidad en la dinámica familiar, Luis, ¿qué tanto influye? Mucho. Tanto así, yo siempre he dicho que la comunidad es la familia tuya no sanguínea. Porque muchas veces están más presentes ellos que cualquier familiar tuyo. Y te oía hablando ahora de tu suegro, de que te dijo un día, ustedes no van a... Son semillitas que ustedes han ido sembrando. Porque eso me pasa mucho a mí. Por ejemplo, mi familia sabe que, por ejemplo, hoy lunes, mi esposa y yo servimos los dos en la parroquia. Y nadie nos puede poner un plan. ¿Cuál parroquia? San José de Calasanz. Nosotros servimos, mi esposa es sacristana, yo soy acólito. Y nadie nos puede molestar, como te digo. Y mis hijos saben que los lunes nosotros tenemos ese compromiso hecho. Entonces, uno va dejando caer semillitas. Tanto así, mi padre también muchas veces me dice, ¿y tú no vas para la parroquia hoy? Porque uno le ha ido dejando ver que para nosotros lo más importante ante todo es el Señor. ¿Cómo es el trato de un cristiano hacia los colaboradores? Mira. ¿Cómo lo ve Luis? Una cosa antes era empresario. Sí. Porque uno de entrada, usted no tiene ese pensamiento del trato ahora, pero después de aceptar al Señor, ¿cómo es el trato de un empleador a un colaborador? Mira, yo trato de que todo el que me colabora conmigo sea parte mía, sea mi familia. Por ejemplo, mis obreros, mi maestro, mi plomero, son una familia más mía. Yo te puedo enseñar a ti mensajes que ellos me mandan. Y, por ejemplo, ahora tuvimos una obra a final de año que si no hubiese sido por ellos, no se acaba. Porque tú sabes que a final de año la gente está, como quien dice, de vacaciones. Y nosotros nos pasamos el final de año trabajando. Y el maestro me escribió el 31 de diciembre diciéndome, yo le doy gracias al Señor por tener un jefe como usted, con la humildad y su obediencia a lo que le manda el Señor. Pero no solamente eso, por el trato que usted tiene con nosotros, de ser
un compañero más y estar siempre al lado nuestro. Porque mis empleados para mí, te lo digo, son mi familia. Eso no evangeliza a veces sin hablar, con los actos. Y eso es una gracia. Sí. Pura misericordia. Totalmente. La cruz, ¿qué significa para su vida, Luis? Bueno, para mí la cruz es lo más grande. Para mí la cruz simboliza el liberarme del pecado. Para mí la cruz significa ver que hubo alguien que dio la vida por mí, para yo ser salvado. Y por eso cada día, tú conoces mi casa, yo tengo una colección de cruces porque soy fanático de las cruces. Cada día le doy gracias a ese Señor por darme un día más, por permitirme estar, porque sin Él no se podría nada. ¿Cómo ve Luis? Los seguidores de Jehová Opina no me perdonarían si yo no le pregunto, si hago una pregunta más o menos política. ¿Cómo ve un empresario a su nivel el país? ¿Cómo lo observa usted desde su perspectiva, desde su acera? Exacto. Mira, te puedo decir que yo encuentro que el país de hace, vamos a llamarlo porque ya tengo bastante tiempecito, ya somos de otra generación, lo veo bastante mejor. Por ejemplo, se habla mucho de los temas de delincuencia, de atraco, de todo ese tipo de cosas. Eso existe desde toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo anda con un celular, todo el mundo lo graba y las redes lo publican. Antes no se publicaban, pero eso está pasando desde que yo era niño. Porque, por ejemplo, mi mamá le preocupaba que yo fuera de mi casa. Yo vivo en Piantini y iba a Plaza Nauco a pie. Él le preocupaba que yo fuera a pie porque me podían atracar y yo era niño. Entonces, vamos viendo la misma situación. La pobreza está. Se ha tratado de ir mejorando, pero es difícil porque yo entiendo que ante todo tú tienes que hacerle cultura al pueblo. No llamo cultura, sino educarlo, darle una educación, porque sí encuentro que eso hay un déficit muy grande en nuestro país, porque sin educación no hay nada. ¿Cómo cría, antes de que vayamos concluyendo la entrevista, cómo cría Luis sus hijos que no crecieron tal vez con la misma dificultad o limitaciones que creció usted? ¿Cómo lo va llevando a que entren también en esta humildad, de esta dinámica de tenerlo todo? Porque para un país, ¿verdad?, que vive en constante desarrollo, también es un privilegio tener ciertas comodidades, y a veces como que uno tan joven se le va el hilo y se cree que se lleva el mundo por delante. ¿Cómo ha sido esa crianza de usted en sus hijos, que es importante? Sí, pero mira, mis 3 hijos, los 3, el varón y la gemela, te puedo decir que son más buenos que yo. Y el varón ni te digo. Tienen ese don de entrega para los demás, tienen ese don de ayudar, de ser soporte, porque fueron viendo eso en mí y parece que se copió y se han casado con parejas que lo han ayudado a permanecer en eso. Y de verdad me enorgullece mis hijos de ver cómo el día de hoy ellos hacen su vida. ¿Qué mensaje le daría a Luis, a ese que nos ve y siente que la vida no tiene sentido y que no encuentra salida y que necesita hacer un llamado de auxilio y tal vez no le sale la voz para decirlo, y que se ve muchas veces la dificultad también que usted se vio en el 97? ¿Qué consejo le puede dar o qué llamado le puede hacer? Que clame, que hable, que no permanezca solo, que la depresión se puede,
Yo soy testimonio de eso. Vengo luchando hace 26 años con esto. Estoy aquí. Tú puedes clamar a tu compañero, a tu vecino, a quien sea, pero no te permanezcas solo. Busca ayuda. El buscar ayuda no es malo. El buscar ayuda, al contrario, te ayuda mucho. El buscar ayuda, no crean que te van a catalogar como loco, no crean que... La vida es tuya. Cuídala, protégela. No permitas que nadie apague tu luz. Que tú seas siempre, esa luz que tienes dentro vuelva a resplandecer. Y que no solamente eso. No es decir, vamos a buscar del Señor, porque buscar del Señor no es la palabra. Es acercarse al Señor. Porque el Señor te busca, pero tú tienes que dejar abrir la puerta. Gracias, Luis. Algo que sí me gustaría decir es que a esas personas, como a ti, como a cualquiera, aprendamos siempre a buscar, escuchar la voluntad del Señor antes que nada. Que no es la voluntad nuestra. Porque el querer quitarte la vida no es la voluntad del Señor, es la voluntad nuestra. La voluntad siempre sea del Señor. Se le entreguemos a Él nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque sin Él no somos nada. Amén. Es así. Gracias, Luis. Gracias a ustedes por... Espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo y que esta conversación de fe le pueda servir a ustedes y a todo el que nos ve. Y nos vemos en una próxima GB Opina.